estudio que debemos de terminarlo. Estamos basados en una de las epístolas del apóstol Pedro, ¿recuerdan? Estamos en la epístola, en la primera, en el capítulo 1, ¿se acuerdan en cuál estamos? El versículo 13. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos estado viendo y hemos estado conociendo en este solo versículo, ¿verdad? Hemos estado hablando de lo que el apóstol Pedro anhela de la iglesia y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como iglesia, ser una iglesia del cuerpo de Cristo, pues, una iglesia bien fundamentada, una iglesia con unos pilares sólidos, ¿verdad? Una iglesia con un fundamento bien sólido. ¿Y quién sería ese fundamento bien sólido, hermanos? Pues Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Hemos dicho que nuestra enseñanza y nuestro estudio está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que somos en este aspecto cristocéntricos, ¿verdad? Que Cristo es el centro de nuestra vida. Y hemos estado viendo lo que dice el versículo 13, ¿verdad? Del capítulo 1. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Quién lo puede leer, por favorcito? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias, hermanas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Se acuerdan que lo mirábamos el jueves pasado? Y hoy nos toca ver este punto que dice esperad por completo. ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros entender en este versículo? Sí, hemos estado hablando de los pasos, pues, que la iglesia debe de seguir, ¿verdad? Nosotros como cristianos, y aún de manera, esos fundamentos, tenerlos bien sólidos. Y uno de ellos que podemos encontrar ahí es la perseverancia. Lo sabemos que en la vida práctica, ¿verdad? Ya sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en el hogar, en el matrimonio, en cualquier área de nuestra vida, si no perseveramos, ¿qué pasa, hermanos? Pues las cosas no prosperan. Si nosotros como personas mayores nos conformamos con lo que tenemos y no perseveramos en lo que iniciamos alguna vez, ¿qué va a pasar? Se viene para abajo, ¿verdad? Entonces, una iglesia que no tiene un fundamento de perseverancia, ¿qué pasará con esa iglesia? ¿Será una iglesia que va a crecer firme o va a crecer con la posibilidad de que se nos vaya radiando, que con el tiempo se nos pueda derrumbar, ¿verdad? Por eso es que importante es la perseverancia. Entonces, primera de Pedro dice entonces ahí, casi en su última parte, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro fue un hombre que tuvo visión, fue un hombre que miró más allá de lo que estaba viviendo. Y él sabía que el cristianismo iba a crecer, porque uno de los propósitos de Dios, ¿verdad? Y de Jesús es que el evangelio sea predicado en todas partes, ¿verdad? Entonces América no iba a quedar fuera de ese proyecto de Dios. Entonces decíamos que el apóstol Pedro se está refiriendo a los judíos que fueron exiliados, ¿verdad? A los que fueron sacados de aquel lugar. Pero él también tenía la esperanza de que esos judíos regresarían un día a su tierra. Entonces, nosotros no somos judíos, somos gentiles, ¿verdad? Pero también a nosotros el apóstol Pedro hoy nos habla, ¿verdad? Hoy nos habla. Entonces, la iglesia de hoy, de nuestro siglo, de nuestro día, debe de ser una iglesia con un fundamento que se llame perseverancia. ¿En qué nos ayuda la perseverancia, hermanos? A ver, se van en los comentarios. Acuérdense que es un estudio, ¿verdad? No me dejen todo a mí solito. ¿Qué es la perseverancia? No desesperarse. ¿Cómo la pueden entender Abraham, Fabi, Allison,
para ustedes como jóvenes, para nosotros, ¿qué es la perseverancia? ¿En qué nos puede ayudar la perseverancia? ¿Alguien quiere comentar algo? Continuar a pesar de todo. Y podemos sacar mucha información. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto, hermanos? Vamos a ver en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, ¿sí?, qué es lo que Dios está diciendo en el capítulo 5, versículo 32. ¿Qué es lo que Dios está diciendo al pueblo de Él? Acuérdense que allá en Deuteronomio, ¿verdad? 32. 5:32. Capítulo 5, chapter 5, versículo 32. ¿Qué es lo que Dios está diciendo al pueblo? Deuteronomy. Deuteronomy 5:32. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Muy bien. ¿A quién le está hablando Jehová ahí, hermanos? ¿A quién le está hablando directamente Dios? Al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Al pueblo que fue, está hablando al pueblo de Israel. ¿De qué lo sacó Dios al pueblo de Israel? ¿Qué estaba sufriendo el pueblo de Israel? Esclavitud. Esclavitud. Entonces, ¿qué quiso hacer Dios con esos esclavos? Liberarlos. Pero ¿qué les dice? Ya cuando los rescata, cuando los saca, ¿qué les dice? A través de Moisés. ¿Qué es lo que encuentran ustedes ahí en el versículo? Mirad pues, dice, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. ¿Qué es lo que mandó Dios? Que no se aparten. No os apartéis, dice. Entonces, la perseverancia, hermanos, es no apartarnos de las cosas de Dios. Porque estamos hablando de las cosas de Dios. Es muy fácil hoy en día apartarnos de las cosas de Dios. ¿Qué me aparta a mí de las cosas de Dios? A Abraham como joven, ¿qué te pueden apartar? ¿Qué cosa te puede apartar de las cosas de Dios? A lo mejor las amistades. Las amistades, pensando en las amistades. ¿Lograrán las amistades separarnos, apartarnos de las cosas de Dios? Yo creo que sí. ¿Qué te puede apartar de las cosas de Dios a ti? Un partido enfadoso como el del Super Bowl. Un partido enfadoso como el del Super Bowl, no creo que haya estado enfadoso, ¿verdad? Pero sí, es una realidad. ¿Cuánta gente en el deporte dicen, pues que hoy es domingo y hoy es la final? Y escuchaba pastores, que cambien la hora del servicio por satisfacer esa necesidad. Tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios somos hijos de Dios. Y al momento que nosotros aceptamos andar en el camino de Jesucristo, tenemos que apartarnos del camino del mundo. Pero sabemos que el camino del mundo es bien y el camino en el Señor es bien estrecho. Entonces en veces nos cuesta trabajo decidir por cuál me voy, por cuál camino me voy. Acordémonos, muchachos y hermanos, que el diablo, dice la Biblia, que se viste de luces, es decir, se viste de una manera bien agradable, bien bonita. Y todos los que estamos aquí hemos vivido esas experiencias. Hemos sido seducidos por Satanás, ¿cierto o no? Sí. Entonces, Dios le dice, iglesia, pueblo, no quiero que te apartes de lo que yo te estoy ordenando. A veces nos cuesta trabajo aceptar la orden de Dios. ¿Lo hizo el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la consecuencia? 40 años en el desierto. Una.
¿Cuántos de los que salieron en ese rescate entraron a la ciudad prometida? Josué, De todos los trenes que De todos los, eran más de 2 millones de personas. ¿Cuántos La nueva entraron a la tierra? generación. Las Ya lo nuevas. dijo Josué, Caleb. Sí. La vieja generación no entró. ¿Por qué? Porque Dios Se es infiel apartaron. a su palabra. ¿Cuál fue la razón? ellos se apartaron. Ahora, ¿qué? Desobedecieron. Ajá. ¿Qué es lo que Jesús nos ha prometido a nosotros? ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué le ha prometido a cada uno en lo personal? Pero como iglesia, ¿qué nos ha prometido el Señor? Donde entre otras muchas dice, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Hermanos, si no valoramos esas promesas de Jesús para nosotros, ¿qué estamos haciendo? El jueves pasado hablamos de que el infierno es una realidad. Y decíamos que hay a muchos que no les gusta hablar del infierno porque la gente se molesta, porque hay quienes se asustan. Pero esto nos debe de ayudar a reflexionar. ¿A dónde yo voy a ir a terminar? Si alguna vez yo acepté a Jesucristo, entonces tengo que demostrar con mi vida, con mis hechos, que soy hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Por sus frutos serán conocidos. Entonces, la perseverancia. ¿Qué tan importante es la perseverancia en el pueblo? Le dice el Señor, hoy nos dice a nosotros, no se aparten de las cosas. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces Dios no pide una cosa sin prometer otra, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Dios ahí? Larga vida. Abundancia. Para que te vaya bien, ¿dónde? En la tierra que has de poseer. Dios nos permite ahorita estar en esta tierra, hermanos. En esta tierra. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento como hijos de Dios y como iglesia? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando hacia aquellos que no tienen a Cristo? Como iglesia, ¿qué testimonio debemos de dar? Individualmente, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier parte, ¿qué testimonio estoy yo dando de que yo soy hijo de Dios? Entonces, Yo creo una cosa, mi hermano, también, que no es andar dando bibliazos, obviamente, ¿verdad? Ujú. Sino simplemente el reflejo. Somos la luz. Vamos a poner hasta, somos la luz de Jehová, estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, no tengo que forzar lo que ya me existe. O sea, ¿cuál es el tipo de vida es la que estoy reflejando para las personas a nuestro alrededor? Que es como este grupo de oración estamos reflejando. Porque eso es lo que va a traer a la gente. Oye, Eloísa, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Yo te veo distinta, ¿verdad? Te veo distinta, te veo, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Cómo no se trata aquí de juicio, sino se trata de, ¿sabes qué? Quiero darte algo mejor, ¿verdad? Aquí hay una promesa, ¿verdad? ¿Sabes qué? No voltees a ver a ningún lado, ¿sabes qué? Concéntrate en lo que yo te estoy diciendo, concéntrate en mi camino y lo demás vendrá por añadidura. Como la misma palabra, ¿verdad? Se va adheriendo. Ajá. Persevera en donde tú decidiste ir. ¿Y esa promesa cuál es? ¿Qué promesa le dio al pueblo? La tierra prometida. Entonces, ¿qué promesa nos dio Jesús pues a cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha prometido? Luego, hermanos, en la perseverancia podemos encontrar otra situación muy interesante. Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te desvíes
A la derecha ni a la izquierda. A la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y aquí es donde muchos cristianos dicen, no, por eso es que yo no estoy en la iglesia. Por eso es que yo no quiero formar parte de la iglesia. Porque todo lo que se hace afuera es malo. Todo lo que se hace en el mundo es malo. ¿Y será eso cierto, hermanos? ¿Todo lo que se hace en el mundo es malo? No, es cómo se hace. Es cómo se hace. Es decir, ten cuidado para qué lado vas a caminar. Apártate del mal. Hace ratito decíamos que las amistades nos llevan al mal, que el deporte nos lleva al mal. ¿Es malo el deporte? ¿Son malas las amistades? Obviamente que no. Es la acción. Pero también tiene que ver la influencia. ¿Quién es quien influye qué? ¿Verdad? ¿Quién es lo que influye? O sea, yo, mis amistades, o ellos son los que me dirigen, o yo soy el que, ¿qué es lo que está brotando de esa amistad? ¿Verdad? También, por ejemplo, en los deportes, ¿verdad? Sí, yo entiendo lo que el hermano dice, no quiero hacer el partido de fútbol americano y lo cambiamos. Bueno, pues si la congregación, yo se lo puedo entender, ¿verdad? Pero también sí, ¿verdad? Si le doy prioridad al deporte sobre lo que es, pues amarás a Dios por sobre todas las cosas, así de simple es, ¿verdad? Entonces es ahí donde está a veces, sí, a mí me da flojera a veces, pero sé que Dios está primero. A veces yo sabía que yo estaba despertando esa pasión en mí de, sabes que yo voy a buscar al Señor, voy a ir a, ¿por qué? Porque es un tiempo de avivamiento, es un tiempo donde, ¿verdad?, donde todo esto tiene que empezar a fluir. Y tocas un punto muy importante, hermano, el avivamiento. Muchas veces queremos nosotros que la iglesia se avive, pero yo estoy apartado, yo estoy separado. Y tenemos mal enfoque del avivamiento. ¿Dónde debe y con quién debe de iniciar el avivamiento? ¿Con el pastor de la iglesia? ¿Con el músico de la iglesia? No, el avivamiento es personal. Si yo voy a la iglesia avivado, yo salgo bendecido totalmente. Qué hermosa predicación, qué hermoso servicio. Vi a los hermanos y a los hermanos hermosos, porque yo voy avivado. Pero si yo voy con amargura desde que salí de la casa, ay, hermano, ahí va a haber no, hombre, tiene cara de diablo este hermano. Mira, que está aquí al lado, qué feo está, pobre. Y qué feo huele, ¿verdad? Y se echó el mejor perfume la hermana o el hermano, ¿no? Pero pues yo voy con ese detalle, ¿verdad? Entonces, perseverancia nos ayuda a no apartarnos. La perseverancia nos ayuda a no desviarnos. Hay que separarnos, hermano. Hay que separarnos. Porque sí hay, hermano, sí hay. Es una realidad que el mal existe. Entonces, recordemos que Salomón es el hombre que escribió mucho sobre la sabiduría. Y por algo quedó registrado en el Antiguo Testamento todas las palabras de este hombre, ¿verdad? Hoy Abraham y yo leíamos, ¿te acuerdas que leíamos, Abraham? El capítulo 4, creo, ¿verdad? De Salomón, donde habla mucho del hijo. Hijo mío, atiende a la voz, al consejo de tu padre, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué le pidió al pueblo? ¿Cuál fue el consejo de Dios para el pueblo en Deuteronomio 5? ¿Qué fue lo que le dijo? Lo acabamos de leer. Ahí lo tenemos. No te apartes. Entonces, una iglesia victoriosa, una iglesia santificada, es aquella iglesia que persevera. Aquella iglesia que no se aparta de las cosas de Dios. Una iglesia que no se separa de las ordenanzas de Dios. No del pastor, hermanos. No de nosotros como líderes. Tenemos que poner nuestro enfoque en quién nos está hablando y qué es lo que estamos hablando. ¿Realmente queremos agradar a Dios? ¿Lo queremos agradar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Hay muchas cosas que el mundo me ofrece
que son malas, muy malas. Todo no es lícito en el rato. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No todo me conviene hacer. Entonces, como decías, refiriéndote a los muchachos en su edad adulta, lo mismo nos sucede con Abraham. Tú decides, hijo, ya eres una persona adulta, quieres acompañarnos, nos haces feliz, nos sentimos bien que estés con nosotros, que apartes este tiempo, nos sentimos bien, pero tú decides. Así decidimos nosotros, si agarramos las cosas del mundo o agarramos las cosas de Dios. Y para esto batallamos, ¿cierto? Porque el cuerpo, acordémonos, hermanos, que en el momento mismo que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén, ¿cierto? ¿Qué fue lo que puso Dios para que no regresaran allí estos? Puso unos ángeles, unos querubines, para que Adán y Eva no regresaran. Quiere decir que cuando ellos estaban en el huerto del Edén, no había pecado en ellos. Pero entró el pecado y el pecado los expulsó. Entonces el ser humano desde ese momento hasta el día de hoy está en pleito con Dios, porque somos pecadores. Entonces la carne busca el sabor de la fruta esa. ¿A qué sabe esto? Así como Satanás le dijo a Eva, no te creas lo que te dijo Dios, sino que el día que comas Génesis 1, 2 y 3, vas a saber y serás igual que Dios. ¡Wow! Pues qué buena cosa, ¿no? Entró la tentación. ¿Satanás nos podrá tentar hoy? ¿Qué está poniendo al frente de nosotros para tentarnos? Y es una mentira a medias. Porque sí le dijo, pero no le dijo todo. ¿Verdad? Entonces, ¿y Satanás deja dejado de actuar? No. Él está presente y sigue trabajando en nuestras mentes, presentándonos las cosas bonitas. ¿Y qué nos dice? No te creas, esto Dios ni en cuenta lo toma. No, esto no te va a perjudicar. Tú dale gozo a tu vida, ¿verdad? Y no te preocupes qué va a pasar. Yo creo que todos hemos pasado por una situación así. Creemos que no vamos a ofender a Dios. Apártate del mal. ¿Quién lo dice? Dios a través de Salomón. Entonces, no desviarse, dice. Y Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. ¿Qué historia hay ahí? Mateo, Marcos, Lucas. Lucas queda entre Génesis y Apocalipsis, no te puedes. Lucas 9, 62, versículo 62. Gustaría que alguno de ustedes tres lo leyera. Lucas 9, ¿qué? 62. 6:2. Pero está diciendo la Cindy, Abraham. Alison, Abraham o Fabi, ¿quién lo puede leer? ¿Nos ayuda? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Wow, gracias. Déjenme leerlo del 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a los muchachos o a las personas? ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué querían seguir a Jesús? ¿Por qué andaban detrás de Jesús? Por su fama, por su... Milagro que hacía. ¿Verdad? Entonces, habrá hoy cristianos que vayan a una iglesia porque viene un predicador famoso, Sí. o porque viene una campaña de sanidad. Habrá. Sí, se mira. Entonces, no es nuevo, ¿verdad? Ya en aquel tiempo ya había seguidores de Cristo, ¿verdad? Que buscan solamente la fama, ¿verdad? Y estar con Cristo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo hacia ellos? ¿Qué les dijo Jesús? Sígueme. ¿Y qué dijeron los muchachos? ¿Qué dijeron estas personas? El primero que dijo, a ver, ¿qué dijo el primero? Versículo 59. A su papá. ¿Mandé? Que tenía que enterrar a su papá. Uno de ellos. Espérame, primero déjame. ¿Qué no entiendes que se me murió mi padre? Tengo que hacerlo. Déjame primero, dijo. ¿Y quién debe de ser el primero? Primero, entonces. Ajá. Entonces ya Jesús no era el primero. Y luego, ¿qué dice el segundo? En el versículo 60, en el 61. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61, ¿qué dice? La hermana Becarra del tiempo. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Allí hay una diferencia entre estos dos hombres, ¿no? Jesús le dijo en el primero, sígueme. Y en este segundo, ¿cuál es la diferencia que vemos? Entonces también dijo otro. Te Te seguiré, seguiré, Señor. Señor. Jesús le dijo, sígueme. No, ¿Quién fue el que dijo? él. Salió de él, ¿verdad? O sea, había un buen interés en él en seguir a Jesús. ¿Tendrá un buen interés la iglesia en seguir a Jesús? Solamente que aquí hay un pero. Exacto. ¿Qué pero hay en nosotros Pero sí que- que nos impida seguirnos reuniendo los jueves, los domingos, orar, estudiar la Biblia, dar buen testimonio, buscar las cosas de Dios? ¿Cuál es el pero que tenemos? Primero déjame ir a... Tengo cosas que hacer y luego ya Se me... te va a quemar el pozón. ¿Verdad? Siempre tenemos una buena razón. Solamente que Jesús pide quién es el primero. Entonces, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Yo no sé si les platiqué la vez pasada o no, la experiencia. Yo nunca había trabajado en la tierra, nunca había agarrado un arado, había visto. Y en una de las misiones donde trabajamos, uno de los, pues eran puros sembradores, y yo quise probar. A las 6 de la mañana estaba ahí para surcar o hacer el barbecho, creo que se le llama, ¿no? Yo lo hice a los 12 años. Yo nunca lo había hecho. Yo bíblicamente sabía lo que es el arado, pero en la práctica no lo había vivido. Entonces cuando me soltaron el animal y me pusieron y puse las manos en el arado, pues ahí voy, hermano, y haciéndome así. Tiene que ir bien derechito, ¿verdad? Para que vaya así, como que lo encaja y va así. No puede usted ni mirar, por eso yo pienso que por eso dice, no puede mirar, porque ¿cómo vas a mirar? Tienes que ir bien lo que vaya derecho. Muy posiblemente Jesús estaba viendo que alguien estaba barbechando la tierra en ese momento. Porque Jesús agarró muchos ejemplos de lo que estaba sucediendo en el momento. Y alguien andaba barbechando la tierra. No sé si esta persona, al ver la multitud que andaba ahí, volteó y al voltear
le salió chueca la cosa. Fue lo que a mí me sucedió. Y el señor que me estaba ayudando me dijo, no vaya a voltear para atrás, hermano, porque si voltea se acabó todo. Pues aunque no volteara me salió todo chueco, ¿no? Pero en ese momento volteé, no, pues ya el caballo, la mula agarró por un lado, yo por otro, y el arado por otro. No, fue un desastre. ¿Cuál es la recomendación aquí, hermanos? No mirar hacia atrás. ¿Qué estoy dejando yo atrás por seguir a Cristo? ¿Qué tengo que dejar por seguir a Cristo? Mi yo, mis gustos, mis ambiciones, mis deseos, nadie como tú, que a pesar de lo mal que vamos, tú sigues aquí.